Hoy día estamos comenzando una nueva serie, se titula Alcanzando la Conquista. Esta es una nueva serie basada en el libro de Josué. Lo vamos a hacer por varios domingos y hoy día es el primer mensaje. Y el primer mensaje está titulado Preparándonos para la conquista. Esa es la primera forma como debemos partir cuando queremos conquistar algo. Prepararnos para la conquista. Ahora yo quiero poner en pantalla una foto y quiero saber, creo fácilmente ustedes van a reconocer quién es la persona que está en la foto. Muy bien. ¿Quién es? Muy bien, Steve Jobs. Es muy conocido, el cofundador de Apple. ¿No? Son 3 fundadores, él es uno de los fundadores de una empresa gigantesca, una empresa muy grande a nivel mundial, y él fue uno de esos 3 fundadores. Pero es muy curioso porque en el año 1985 él fue expulsado de Apple. Siendo él uno de los cofundadores, él fue expulsado y él tuvo que aceptar que terminó una etapa que tuvo con Apple para poder iniciar otra etapa. Cuando uno no acepta que termina una etapa, uno no puede empezar una segunda etapa en la vida. Pero cuando él aceptó que terminó esta etapa, él creó una empresa. Y esa empresa fue tan exitosa que el mismo Apple la compró luego. Y en 1987, Steve Jobs regresó a Apple. Y no solamente ahora como un cofundador, sino le dieron el liderazgo de Apple. Comenzó otra etapa en la vida de él. Y cuando él empezó a desarrollar como líder de Apple, se desarrollaron tecnologías que hasta el día de hoy son recordadas porque fueron tecnologías que fueron impactantes. El iMac, el iPod, no sé cuántos usaron el iPod, el iPhone y el iPad. Tecnologías. Y con él logró Apple conquistar el mundo de la tecnología. Bajo su liderazgo, Apple logró una gran conquista. En el año 2022 se han vendido, ¿sabes cuántos iPhones? 150 millones de iPhones se han vendido en el mundo. Así que bajo su liderazgo se logró una gran conquista. El regreso, encontré una frase que decía lo siguiente: el regreso de Steve Jobs a Apple marcó el comienzo de una nueva era, no solamente para él, sino también para la empresa. Marcó el inicio de una nueva era, no solamente para él, sino para toda la compañía. Ahora, tener un nuevo inicio no es de la noche a la mañana. Uno tiene que entender que hay que pasar muchos procesos para lograr tener un nuevo inicio. Y Steve Jobs, él tuvo que enfrentar grandes obstáculos. No tengo el tiempo para hablar acerca de su vida, pero él enfrentó serios obstáculos y cuando él logró pasar esos obstáculos, él tuvo un nuevo comienzo en su vida. Muchos de nosotros anhelamos tener un nuevo comienzo para poder lograr conquistas en nuestra vida. Quisiéramos conquistar esos planes, esos sueños que tenemos y poder lograr esos planes para nuestra vida. Tener una gran conquista en nuestra vida matrimonial y tener una relación matrimonial saludable, profesional, en el trabajo, en la relación con los hijos. Pero muchos no logran avanzar porque, en primer lugar, ¿cómo se ven a sí mismos? No se ven como conquistadores. Algunos se ven como derrotados. Y algunos dicen, soy una persona regular. Y cuando ya te ves así, no vas a poder alcanzar ser realmente un conquistador. Otros no quieren atravesar los obstáculos para poder tener un nuevo inicio. Me quedo acá donde he logrado, estoy bien, estoy cómodo. Y no quiero cruzar los obstáculos y los desafíos para poder tener un nuevo inicio. Anhelamos en el fondo de nuestros corazones ser conquistadores, pero a veces ni siquiera sabemos cómo lograrlo.
El día de hoy vamos a hablar de un personaje maravilloso de Josué y de Israel, cómo Dios los preparó para que ellos sean personas que logren conquista en su vida. Y vamos a empezar con Josué. El día de hoy el capítulo 1 y vamos a ver Josué 1, versículo 1 y 2. Y dice así: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Este es el inicio para convertir a Josué y a Israel en conquistadores, preparándolos para la conquista. Y el primer paso que Josué tenía que aceptar, Israel tenía que aceptar, es que terminó una época. Terminó una época de oro. Y esa época fue con la muerte de Moisés. Con la muerte de Moisés terminó una época de oro de Israel. Bajo el liderazgo de Moisés, Israel había experimentado grandes conquistas. Israel había experimentado cosas maravillosas. Moisés es reconocido como un gran líder, no solamente en la historia bíblica, sino en la misma historia. Hasta películas se han hecho de él, porque es reconocido como un personaje que ha impactado la historia de la humanidad. Y Dios le dice a Josué algo: Moisés ha muerto. Lo que le está diciendo es, esa etapa tú tienes que aceptar que ya terminó. Ha terminado una etapa maravillosa para que ahora tú comiences una nueva etapa. Y Moisés, cuando es descrito acá, fue descrito como siervo del Señor. Moisés fue alguien que vivió entregado a Dios, alguien que le creyó a Dios, y por eso fue y se atrevió a hacer cosas impresionantes, porque le creyó a Dios y avanzó hacia lo que Dios quería para él y para todo Israel. Israel experimentó una época maravillosa con Moisés. A través de Moisés pudo ver milagros maravillosos. Vieron las 10 plagas, vieron el mar abrirse en 2. Todo eso vieron con Moisés. No lo querían soltar. Quisieran quedarse con esa etapa maravillosa. Pero Dios le está diciendo, esa etapa ya terminó. Tienes que aceptar que un ciclo ha terminado para poder comenzar un nuevo ciclo. Y eso no es fácil porque muchos estamos cómodos en donde estamos y no queremos atrevernos a avanzar hacia algo desconocido, hacia algo nuevo. Y por eso nos atascamos y nos quedamos donde estamos. Y no queremos aceptar que quizá una etapa de nuestra vida ya terminó. Quizás la etapa de tu trabajo ya terminó y necesitas cambiarte de trabajo. Quizás necesitas empezar tu propio negocio. Quizás necesitas mudarte del lugar donde te encuentras a otro lugar. No lo sé, pero hay una etapa que puede terminar en tu vida y tienes que aceptarlo para poder empezar una nueva etapa. Pero algo importante y una aclaración que yo quisiera hacer es que necesitas estar seguro que esa etapa terminó. Para no ir a la deriva, tienes que estar 100% convencido que ese ciclo ya terminó. Cuando yo empecé a sentir de Dios que terminó la etapa de Ventri en español, no fue fácil. Fueron 11 años de servicio en ese ministerio. Pero Dios empezó a usar personas en mi vida, consejeros, mentores y circunstancias que me hizo aceptar que una etapa, que un ciclo está terminando en mi vida y en la vida de muchos. No fue fácil, tuve que batallar con Dios, pero al final tuve que reconocer y aceptar que esa etapa que ese ciclo estaba terminando. Y es ahí donde yo no sabía qué futuro iba a ser para mi vida y qué futuro iba a ser para la congregación. Pero Dios sí sabía. Y Dios tenía
diseñado un futuro para esta congregación y un nuevo nombre que es Roca Firme Dallas. Te voy a decir algo. Mientras que tú no aceptas que un ciclo ha terminado en tu vida, no podrás comenzar un nuevo ciclo. Ahora miremos el versículo 2b. Josué 1, versículo 2b, dice: por eso tú y todo este pueblo deberán, ¿qué cosa? Prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Y esta es una parte que muchos no entienden, que para poder lograr una conquista en la vida, yo tengo que prepararme. Levántate, le está diciendo Dios a Josué y a Israel. Y comienza a prepararte para movilizarte hacia la nueva etapa que yo tengo para ti y para todo el pueblo de Israel. Así que necesitamos prepararnos para la etapa que Dios tiene para nuestra vida. A veces necesitamos prepararnos emocionalmente para una nueva etapa de la vida. Cuando tú guardas resentimiento, dolor en tu corazón, tú no puedes entrar a una etapa saludable que Dios quiere hacer en tu vida. A veces necesitamos prepararnos financieramente para una segunda etapa de nuestra vida. Necesitamos prepararnos espiritualmente para poder lograr conquistas espirituales en mi vida y en la vida de mi familia. Y necesito levantarme y prepararme para ese nuevo inicio que Dios quiere hacer en mi vida y en la vida de mi familia. Como iglesia necesitamos prepararnos para avanzar hacia lo que Dios quiere hacer a través de nuestra congregación. Ahora, ¿cómo iba a ser el territorio que ellos iban a tomar? Mira el siguiente versículo de Josué. Pon el siguiente versículo 3 y 4. Dice: tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio, donde ustedes van a ir ahora, se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Es un territorio extenso el que le está diciendo a Josué y a Israel que Dios les va a dar. Ustedes tienen que conquistar este territorio. Y les está diciendo, es un territorio extenso, pero es un territorio fructífero. Es un territorio próspero. Y Josué ya lo conocía. ¿Sabes por qué? Porque él hace 38 años, él había ido como espía y había visto el territorio. Y había visto que era un territorio bueno. Había visto que era un territorio fructífero. Pero Israel no tuvo la valentía de conquistar ese territorio. Solo Josué y Caleb le creyeron a Dios. Y pasados muchos años, nuevamente, Dios les está diciendo, tengo una nueva etapa para ustedes y un territorio maravilloso, porque eso es lo que Dios anhela para nuestras vidas. Eso es lo que Dios anhela para nuestras familias. Eso es lo que Dios anhela para nuestra iglesia. Dios tiene planes grandes y buenos para nuestra vida. Y mira lo que sigue diciendo en Josué capítulo 1, versículo 5. Dice, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. ¡Wow! Dios está hablando con Josué y le está diciendo, yo te hago una promesa para que logres esta conquista en tu vida. Yo te prometo mi presencia. Mi presencia va a acompañarte para que logres esta conquista grande que yo quiero para ti y para todo Israel. Y no solamente le dice, mi presencia te va a acompañar, sino te dice, no te dejaré ni te abandonaré. Yo soy un Dios que no abandono. Yo soy un Dios que no dejo. Hay gente que te ha dejado en la vida. Hay gente que te ha fallado en la vida. Pero Dios nunca te falla. Dios siempre va a acompañarte y va a estar contigo rumbo a la conquista que tú tienes que dar pasos hacia la conquista que Dios quiere para tu vida. Ahora, algo interesante es lo que Dios le está diciendo a Josué
y le dice, estaré contigo. Pero le dice algo interesante. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Por qué le dice eso a Josué? Porque Josué y todo Israel podían recordar eso. Podían recordar cómo Dios le dijo a Moisés, anda y preséntate ante Faraón. Y eso era posibilidad de muerte. Y Moisés se presentó ante Faraón, pero Dios estaba con él. Cómo él presentó ante Faraón y hizo milagros impresionantes. Cómo se vieron las 10 plagas. Así que Dios le está diciendo, ustedes han sido testigos de mi obrar. Ustedes han sido testigos de cómo yo he acompañado a Moisés y a Israel para conquistar una nueva etapa. ¿Sabes cuál fue esa etapa? Salir de la esclavitud de Egipto y salir libres y comenzar una nueva etapa. Y en esa nueva etapa Dios fue fiel y Dios estuvo con Moisés y le dice, ¿recuerdas eso? ¿Recuerdas cómo estuve con Moisés? Pues así como estuve con él, yo también estaré contigo. Yo te acompañaré y no te dejaré. Si Dios te está llamando a una nueva etapa y el temor se quiere apoderar de ti, recuerda, Dios no te va a abandonar. Dios no te va a fallar. Dios no te va a dejar. Muchos de nosotros comenzamos una etapa nueva cuando viajamos y vinimos acá. Fue una nueva etapa que comenzamos, pero vimos el cuidado de Dios y cómo Dios nos encontró y nos llamó para ser sus hijos en esa etapa nueva de la gran mayoría cuando vinieron acá. Yo sé que algunos quizá antes de venir acá decían, ¿me va a ir bien? ¿Voy a encontrar trabajo? ¿Cómo me voy a desarrollar si no conozco o no manejo el idioma? Y tenías esos temores, pero lo venciste y pudiste empezar una nueva etapa. Así que tú sabes lo que es una nueva etapa en la vida y sabes lo que es la lucha en una nueva etapa de la vida. Pero Dios tiene otras conquistas más para tu vida. No solamente quiere que logres eso, Dios quiere una etapa más para tu vida personal, familiar y también de la iglesia. Mira lo que sigue diciendo en Josué capítulo 1, versículos 6 y 7. Le dice, Dios está hablando con Josué y le dice, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Cuántas veces le repite, sé fuerte y valiente? Se lo repite 2 veces. Dios le está diciendo 2 veces, sé fuerte y sé valiente. Porque Dios sabía que los enemigos que iba a enfrentar Josué eran enemigos poderosos. Para él empezar una nueva etapa, él tenía que vencer a esos enemigos poderosos que iba a enfrentar. Y a cualquiera se podía llenar de temor y miedo frente a esos gigantes y frente a esos enemigos que se iban a enfrentar. Por eso Dios le dice, sé fuerte y sé valiente. Y un error es que muchos creen que el valiente nunca tiene temor. Porque eso se nos ha dicho. El valiente es alguien que no tiene temor. Pero el valiente es aquel que tiene temor, pero avanza a pesar de sentir temor. El valiente no se detiene y no se queda paralizado por el temor. El valiente siente temor, pero avanza a pesar del temor. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Josué. Tú tienes que ser un hombre valiente, que a pesar de que puedas sentir temor, tienes que avanzar y tienes que desarrollar una actitud, le está diciendo Dios a Josué, para conquistar. Mira lo que le dijo, tú vas a hacer que este pueblo conquiste este territorio. Así que le está diciendo, tú vas a hacer que ellos sean unos conquistadores. Así como Steve Jobs hizo que Apple sea una empresa conquistadora y logró algo grande, pues Dios le está diciendo a Josué, tú vas a hacer que este pueblo conquiste todos esos territorios tan extenso, tan grande, lleno de enemigos. Tú eres el que lo vas a hacer. Y le está diciendo,
Dios a Josué, así que tienes que desarrollar la actitud de un conquistador. Tú necesitas tener la actitud de un conquistador para poder lograr conquistar lo que yo te voy a dar. Si alguien no tiene la actitud de un conquistador, no lograrás grandes conquistas en tu vida. Necesitas desarrollar la actitud de un conquistador para poder realmente lograr conquistas grandes en tu vida. Un comentarista de la Biblia dice: una actitud mental negativa hubiera significado la derrota de Israel. Si ellos hubiesen tenido una actitud de que no somos conquistadores, no podemos lograr conquistar este territorio tan extenso, pues ellos no hubiesen logrado una gran conquista. Mucha gente quiere triunfar en la vida. Mucha gente quiere triunfar en su vida espiritual, pero sin una actitud de un conquistador no lo podrás lograr. Así que el primer paso es desarrolla la actitud de un conquistador. Y mira lo que luego le dice Josué 1:7, le dice: solo te pido que seas fuerte y muy valiente. ¿Para qué? Para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Nuestra valentía se basa en obedecer lo que Dios nos dice. Somos valientes en seguir todo el consejo de Dios. Dios no quiere que tú escojas: esto voy a obedecer, pero esto no me conviene, así que esto no voy a obedecer. Dios nos está llamando a obedecer todo lo que Él nos dice. Y cuando nosotros somos obedientes a Él, veremos la mano de Dios acompañándonos en nuestra vida. Y Dios no te pide que lo obedezcas por temor. Dios no te pide que obedéceme o te voy a castigar. Dios te ama y Él te pide que lo obedezcas porque sus consejos te van a llevar a un buen lugar. Porque su sabiduría te va a llevar a lugares correctos para tu vida. La conquista comienza, ponlo en la pantalla, comienza con fidelidad y obediencia a Dios día a día. Tú quieres ser una persona que logra conquistas en la vida, cada día tienes que ser una persona fiel a Dios y una persona obediente a Él. Tu triunfo para conquistar en esta nueva etapa de tu vida depende de seguir los consejos de Dios, de seguir la sabiduría de Dios para poder alcanzar la conquista. Cuando tú sigues tus propios consejos, cuando tú sigues tus propias ideas, no vas a poder ver la conquista que Dios quiere que logres en tu vida. Y sigue hablando Josué capítulo 1, versículo 10 al 11, dice lo siguiente: entonces Josué dio la siguiente orden. ¿A quiénes? A los oficiales del pueblo. Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión de la tierra que Dios, el Señor, le da como herencia. Aquí ves a quienes participan para la gran conquista. A Josué, pero también no solo Josué solo logró la gran conquista. Ves a los oficiales y ves al pueblo. Así que para una conquista se necesita la participación de todos para lograr una gran conquista. Josué habla con sus líderes y los líderes hablan con el pueblo y movilizan al pueblo. Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión de la tierra que yo les voy a dar. Así que Dios va a usar a Josué, Dios va a usar a los líderes y Dios va a usar a todo el pueblo para la conquista que Dios quería que ellos obtengan y comiencen un nuevo inicio de vida. Josué es el líder principal que tiene que movilizar a sus líderes y los líderes tienen que movilizar a todo el pueblo. La iglesia Roca Firme
Dallas no puede lograr la conquista con una sola persona. No puede lograr la conquista con algunos líderes. Necesita que todos nos movilicemos hacia la conquista que Dios quiere que logremos como iglesia. Y la conquista son con las armas espirituales de Dios, de llevar el mensaje de las buenas nuevas a un mundo necesitado. Eso es, Dios quiere que todos nosotros lo hagamos, no solo el pastor, no solo los líderes, sino Dios quiere movilizar a toda la congregación para llevar un mensaje de amor y un mensaje de poder a las personas. Pero también Dios nos llama a servir a todos, a servir con compromiso y con entrega. Y muchas personas sirvieron el domingo pasado con mucha entrega y terminaron muy cansados, pero a la vez muy alegres de ver lo que Dios hizo a través de su pueblo. Dios quiere empezar algo nuevo, pero nos llama a vivir una vida comprometida con Él. Mira lo que sigue diciendo Josué 1:11. Y dice, vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión de la tierra que Dios el Señor le da como herencia. Así que hay 3 cosas que hay que hacer. En primer lugar, hay que prepararse. Antes de la conquista, tienes que prepararte. En segundo lugar, tienes que cruzar un río. Y en tercer lugar, tienes que tomar el lugar y lograr la conquista total de ese lugar. Prepararnos para una nueva etapa que Dios quiere que nosotros logremos. ¿Cuál es la forma que Dios te está llamando para que te prepares? Dios te está llamando a que tu vida de oración sea una vida más activa en oración. Dios anhela que tú leas más su palabra y así estés más preparado para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero también Dios quiere que cruces el río Jordán. ¿Sabes? El río Jordán son los obstáculos, son los desafíos. Miras un río y dices, tengo que cruzar este río. Son los obstáculos y son los desafíos. Yo no sé cuáles son los obstáculos y los desafíos con los que tú tienes que cruzar y avanzar. Pero necesitas cruzar. Necesitas no quedarte en el lugar donde estás. Necesitas avanzar porque Dios te va a acompañar en medio de ese río que tú necesitas avanzar y pasarlo. Y muchos de ustedes saben lo que es cruzar y avanzar hacia los obstáculos y los temores. Y el último paso es conquista tu nueva etapa de la vida, sabiendo que Dios está de tu lado. Mira, prepárate para conquistar con la actitud de conquistador, confiando que Dios está a tu lado. Si tú quieres realmente lograr una conquista, pues tienes que tener la actitud de un conquistador. Pero confía. Cuando tienes que conquistar algo, tienes que confiar que Dios te está acompañando, que Dios está a tu lado. Pongámonos de pie. Si tú no tienes la actitud de un conquistador, lamentablemente ya estás derrotado. Dios anhela que tú desarrolles una actitud de conquistador. Dios anhela que nuestra iglesia tenga una actitud de conquistador. Dios nos llama a todos a prepararnos para lo que Dios tiene para tu vida, para mi vida, para nuestras familias y para nuestra iglesia. Quiero retarte a que sigas invitando personas a Roca Firme Dallas. Quiero invitarte a que sigas hablando de Jesús a más personas. Y quiero retarte a que sirvas al Señor con entrega y dedicación. Vamos a alabar a nuestro Dios. Sí, Señor, estamos delante de tu presencia en esta tarde. Y te damos gracias porque tú estás aquí, Señor. Porque tu presencia está en este lugar. Y hoy día, Santo Dios, hemos alabado tu nombre. Hemos dicho que confiamos en ti. Hemos cantado a un Dios vivo, porque tú estás vivo, Señor.
Y porque tú llegaste un día a nuestras vidas y nos salvaste, nos diste vida eterna, nos diste propósito de vida aquí en la tierra. Quitaste, Señor, la angustia que nos dominaba y pusiste paz en nuestro corazón, paz en nuestra mente. Y te damos gracias por acompañarnos cada día de nuestras vidas, aún en las batallas, aún en las luchas, Señor, aún en las dificultades. Nosotros sabemos lo que es tener a un Dios de nuestro lado. Nosotros sabemos lo que es tener a un Dios que no nos deja y que no nos abandona. A un Dios que nos levanta cuando estamos caídos. A un Dios que nos sostiene cuando nos sentimos débiles. Gracias, Dios, porque tú eres real, porque tú eres maravilloso y porque tú eres el Dios de esta iglesia y eres el Dios de nuestras vidas, Señor. Y hoy día tú has traído a cada persona a este lugar para tocar su corazón, su mente, Señor. Y aún las personas que tienen luchas contigo, tú las has traído porque los amas. Y porque quieres decirles hoy día, te amo y nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Aún si tú me das las espaldas, yo nunca te dejaré. Gracias, Dios. Porque tú eres un Dios de gracia, porque tú eres un Dios de perdón y eres un Dios de amor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, por lo que haces en nuestras familias, por lo que haces en nuestra iglesia y por lo que seguirás haciendo, Señor. Te alabamos y te bendecimos y decimos que confiamos en ti. Prepáranos para la conquista. Prepáranos para la victoria que tú tienes para nuestras vidas, para nuestra familia y para nuestra iglesia. Te bendecimos y te alabamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, que tengan una excelente tarde. Bendiciones.